¿Alguna vez has sentido que alguien te subestimó tanto que llegó a reírse de tu dolor? No una risa abierta, sino esa sonrisa silenciosa que aparece cuando creen que no vas a reaccionar. Como si tu silencio fuera señal de derrota. Como si nunca fueras a levantarte. Tal vez ahora mismo estás viviendo eso. Fuiste traicionado, ignorado, desplazado como si fueras reemplazable. Y lo peor no fue la herida en sí, sino esa sensación asfixiante de que la otra persona salió ganando, mientras tú te quedabas con el peso. Pero escucha esto con atención. Existe una forma de hacer que alguien lamente profundamente lo que te hizo, sin decir una sola palabra, sin perseguir, sin explicarte, sin sacrificar ni un segundo más de tu paz. Esto no es venganza común. No es gritar, discutir ni provocar. Es algo más refinado, más frío, más poderoso. Es una estrategia que nace de las mentes más firmes de la historia, los maestros del estoicismo, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Porque la verdadera manera de hacer que alguien se arrepienta no tiene nada que ver con lo que dices. Tiene que ver con en quién te conviertes cuando dejas de intentar ser visto y comienzas a ser imposible de ignorar. Hoy vas a empezar a entender cómo lograr eso. Pero primero, necesitas comprender una verdad incómoda que casi nadie acepta. La mayoría de las personas cree que para provocar arrepentimiento hay que demostrar que está bien. Publicar más. Hablar más. Mostrar una felicidad exagerada. Actuar como si nada hubiera pasado. Y sin darse cuenta, caen en la trampa más peligrosa de todas. Porque ese comportamiento no comunica fortaleza. Comunica necesidad. Comunica que todavía estás intentando probar algo. Y cuando intentas probar tu valor, revelas que aún no lo sientes de verdad. Ese deseo de demostrar es la mayor señal de debilidad emocional. Y la persona que te hirió lo percibe. Lo siente. Y mientras lo siente, sigue teniendo poder sobre ti. Aquí está el error que casi todos cometen. Actúan con el corazón en llamas. Quieren que el otro vea lo que perdió. Quieren validación de alguien que ya los ignoró. Eso solo prolonga el sufrimiento. Alimenta el ego del otro. Y te coloca, aunque no lo admitas, en una posición de súplica. Ahora imagina algo distinto. Imagina desaparecer por completo del radar emocional de esa persona. No responder. No observer. No reaccionar. Ni para bien, ni para mal. Nada. Solo vacío. Silencio. Ausencia. Ese vacío comienza a resonar en la mente de quien creyó que nunca tendrías la fuerza para irte. Y es ahí donde las cosas empiezan a cambiar. No con un espectáculo. No con un anuncio. Sino con una decisión silenciosa. Epicteto dijo, es imposible que alguien aprenda aquello que cree que ya sabe. Cuando dejas de intentar enseñarle a alguien tu valor, y simplemente te retiras, lo obligas a enfrentar algo incómodo, la pérdida. Y es en esa incomodidad donde nace el verdadero arrepentimiento. Pero para llegar a ese punto se necesita disciplina, fuerza para resistir el impulso de reaccionar, y sabiduría para entender que el verdadero poder está en la contención, no en la explosión. No hay forma más devastadora de afectar a alguien que demostrarle que ya no tiene acceso a tu presencia. Rompe expectativas. Golpea el ego. Desestabiliza. Porque pasas de ser reactivo a ser estratégico. Y eso es estoicismo aplicado a la vida real. Entiende esto desde ahora. No se trata de hacer sufrir al otro por venganza. Se trata de hacer que enfrente su propia pérdida. Y esa pérdida solo se vuelve real cuando tú te vas. Con dignidad. No como un juego. No como manipulación, sino como una decisión firme. La decisión de no volver a ser esclavo de la validación ajena. En la siguiente parte, descubrirás la trampa invisible de intentar demostrar tu valor. Y cómo, sin darte cuenta, eso puede mantenerte emocionalmente atrapado justo donde el otro quiere. Después de decidir irte en silencio, aparece el enemigo más sutil de todos. La necesidad de demostrar. No se presenta como debilidad. Se disfraza de superación. De madurez. Demostrar que estás bien. Empiezas a pensar. Si me ven feliz, entenderán lo que perdieron. Si muestro que sigo adelante, se arrepentirán. Pero aquí está la verdad que casi nadie acepta. Cuando haces algo con la intención de que otra persona lo vea, todavía no te has liberado. Cada publicación calculada. Cada cambio exagerado. Cada gesto pensado para provocar una reacción. Todo eso comunica una sola cosa. Esa persona aún vive dentro de ti. Y mientras viva ahí, sigue teniendo poder. Séneca lo dijo con claridad brutal. Mientras dependas de la opinión ajena,
Vivirás a su merced. Intender demostrar tu valor no te eleva. Te expone. Porque el que necesita probar algo todavía duda de sí mismo. Y quien te hirió siente esa duda, aunque no la nombres. Lo más cruel de esta trampa es que parece progreso, pero en realidad es agotamiento emocional. Te esfuerzas. Te comparas. Te observas a través de los ojos de alguien que ya no merece tu energía. Y sin darte cuenta, sigues bailando al ritmo que esa persona dejó cuando salió de tu vida. Crees que estás avanzando, pero sigues orbitando. El verdadero giro ocurre cuando entiendes esto. No necesitas demostrar nada a quien ya decidió ignorarte. Cuando intentas convencer, te colocas en un plano inferior. Te vuelves reactivo, predecible, y la persona que te subestimó descansa tranquila en su trono de ego, sabiendo que aún puede provocarte sin tocarte. Por eso, el estoicismo no enseña a impresionar. Enseña a desprenderse. La fuerza no está en mostrar que eres fuerte. Está en dejar de necesitar que alguien lo confirme. Cuando realmente sales de la trampa, algo extraño sucede. No anuncias tu crecimiento. No lo exhibes. No lo explicas. Simplemente vives. Y esa ausencia de espectáculo es profundamente perturbadora para quien esperaba verte luchar por atención. Porque el silencio lleno de vida es más inquietante que 1000 declaraciones. Cuando dejas de probar, el otro empieza a sentir algo que no esperaba. Irrelevancia. Y nada hiere más al ego que dejar de ser importante. Aquí es donde muchos fallan. Confunden desapego con frialdad, con orgullo, con arrogancia. Pero no se trata de desprecio. Se trata de claridad. Te das cuenta de que tu valor nunca estuvo en la reacción del otro, sino en tu capacidad de seguir sin aplausos. Y cuando haces eso, cambias la dinámica completa. La persona que te dañó empieza a perder algo esencial. Acceso. Ya no puede leerte. Ya no puede provocarte. Ya no puede anticiparte. Y esa pérdida genera inquietud. Porque el control solo existe mientras hay respuesta. Por eso, el silencio estratégico no es ausencia por debilidad, sino presencia interior. Es la decisión de no explicar, no justificar, no defenderte. No porque no puedas, sino porque no necesitas. Marco Aurelio escribió: ten cuidado con no convertirte en aquello que desprecias. Cuando reaccionas impulsivamente, te acercas a la energía de quien te hirió. Cuando te retiras con firmeza, te separas. Y esa separación crea un vacío que la otra persona no puede llenar. Empieza a preguntarse qué pasó. Porque ya no estás. Porque ya no reaccionas. Pero no obtiene respuestas. Y la mente humana odia los vacíos. Los llena con dudas, con escenarios, con arrepentimientos. Sin que digas una palabra, el proceso ya comenzó. Pero atención. Esto solo funciona si tu silencio es real. No sirve callar por fuera mientras ardes por dentro. No sirve desaparecer esperando que te busquen. Eso sigue siendo dependencia. El verdadero desapego ocurre cuando dejas de actuar para ser visto y comienzas a actuar para estar en paz. Y esa paz tiene un efecto devastador en quienes se alimentaban de tu reacción. En la próxima parte, descubrirás por qué el silencio, cuando es bien utilizado, se convierte en un arma estoica poderosa. Y cómo la ausencia de reacción puede desestabilizar más que cualquier confrontación directa. Cuando dejas de demostrar y empiezas a vivir desde la calma, el silencio deja de ser vacío. Se transforma en presencia. No es un silencio torpe ni incómodo. Es un silencio cargado de significado. Uno que no busca respuestas ni aprobación. Y aquí ocurre algo que muchos no anticipan. La otra persona empieza a sentir tu ausencia como una presión constante. Porque el ser humano está acostumbrado a interpretar señales, miradas, mensajes, reacciones. Cuando todo eso desaparece, la mente entra en conflicto. El silencio rompe patrones. Y romper patrones genera inquietud. Antes, esa persona sabía cómo reaccionarías. Podía predecirte. Podía provocarte. Incluso podía ignorarte sabiendo que tarde o temprano volverías a aparecer. Ahora no. Ahora hay un espacio que no puede leer. Epicteto enseñaba que el dominio más alto es el dominio de uno mismo. Y el silencio es una de las pruebas más difíciles de ese dominio. Porque callar cuando quieres explicar. No responder cuando quieres defender. No reaccionar cuando te provocan. Eso exige una fuerza interior que pocos desarrollan. Pero cuando lo haces, algo cambia radicalmente. La dinámica de poder se invierte. Ya no eres tú quien busca equilibrio. Es la otra persona. Porque el silencio bien utilizado no castiga, confronta.
Confronta a la otra persona con sus propias decisiones. Le recuerda, sin palabras, que perdió acceso a ti. Y perder acceso es mucho más doloroso que perder una discusión. Aquí es donde el ego empieza a agrietarse. La mente del otro comienza a preguntarse, ¿por qué ya no reacciona? ¿Por qué no intenta explicarse? ¿Acaso ya no le importo? Y esa última pregunta es la más peligrosa de todas, porque toca el centro del ego humano, la necesidad de ser relevante. Nada incomoda más que sentirse olvidado. No odiado, no confrontado, olvidado. El silencio estoico no busca humillar, busca liberar. Pero como efecto colateral, despierta conciencia en quien te subestimó. Marco Aurelio escribió que la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Y el silencio es precisamente eso, una negativa a jugar el mismo juego. Mientras el otro espera caos, recibe calma. Mientras espera drama, recibe ausencia. Mientras espera reacción, recibe nada. Y ese nada es ensordecedor. Sin embargo, hay un punto crítico que debes entender. El silencio no es pasividad, es elección. Seleccionas no entregar energía a quien no puede devolverla. Seleccionas no reaccionar desde la herida. Y esa selección redefine quién eres. En este punto, muchas personas cometen un error peligroso. Rompen el silencio demasiado pronto. Porque la incomodidad del vacío también nos alcanza a ellos. Empiezan a dudar, a preguntarse si están siendo demasiado fríos, si deberían decir algo, si deberían cerrar con una explicación. Pero el estoicismo enseña que no todo necesita cierre verbal. Algunas cosas se cierran con distancia. Cuando rompes el silencio por culpa o ansiedad, le devuelves al otro algo que ya no merecía, acceso emocional. Y con ese acceso, el poder regresa a sus manos. Por eso, el silencio solo funciona cuando nace de la claridad, no del miedo. Cuando ya no esperas nada. Cuando ya no necesitas nada. En ese momento, el silencio deja de ser una estrategia y se convierte en estado. Y ese estado es profundamente transformador. Empiezas a sentir ligereza. Menos ruido mental. Menos necesidad de explicar tu versión. Tu energía deja de ir hacia afuera y comienza a construirse hacia adentro. Y esa construcción interna es visible, aunque no la anuncies. La gente lo nota, lo siente, lo percibe, incluida la persona que pensó que siempre estarías disponible. Aquí ocurre el giro silencioso. El otro empieza a recordar, no lo que hiciste por ellos, sino lo que ya no haces. Tu presencia, antes garantizada, ahora es un recuerdo. Y los recuerdos, cuando llegan tarde, suelen traer arrepentimiento. Pero cuidado, este proceso no se trata de esperar que vuelvan, ni de observar si sufren. Eso sería volver a caer en la trampa de la expectativa. El verdadero poder del silencio se revela cuando ya no te importa el resultado externo. Cuando el foco deja de estar en el otro y regresa definitivamente a ti. En la siguiente parte, descubrirás por qué la ausencia constante crea más impacto que cualquier confrontación. Y cómo la distancia sostenida, bien entendida, puede reconfigurar por completo la percepción que alguien tiene de ti. Después del silencio llega algo aún más poderoso, la constancia. No el silencio momentáneo, sino la ausencia sostenida. Porque una reacción aislada puede confundirse, pero una ausencia firme se convierte en mensaje. Y ese mensaje no dice estoy herido. Dice ya no estoy disponible. Aquí es donde la percepción del otro empieza a cambiar de verdad. Al principio, tu silencio fue interpretado como confusión. Luego, como orgullo. Tal vez incluso como estrategia. Pero cuando el tiempo pasa y sigue sin aparecer, la narrativa se rompe. La mente humana necesita cerrar historias. Cuando no puede, empieza a reescribirlas. Y en esa reescritura, tú ya no eres el que fue ignorado. Eres el que se fue. Ese cambio es sutil, pero devastador. Porque pasar de TDG a se fue cambia por completo la jerarquía emocional. Ahora ya no ocupas el lugar del que perdió. Ocupas el lugar del que eligió. Y nada altera más el ego que sentir que alguien tuvo la fuerza de marcharse sin hacer ruido. Marco Aurelio advertía que no debemos entregar nuestra paz a aquello que no depende de nosotros. La percepción ajena no depende de ti, pero tu conducta sí. Y cuando tu conducta es firme, coherente y silenciosa, termina moldeando esa percepción sin que lo intentes. La ausencia constante genera una pregunta inevitable en la mente del otro. ¿Por qué no volvió? No para pedir perdón, no para discutir, no para explicar. Simplemente, no volvió. Esa pregunta abre una grieta.
porque obliga a la otra persona a mirarse, a revisar decisiones, a reconocer que algo se perdió sin espectáculo. Y aquí aparece una verdad incómoda. La gente no valora lo que tiene, sino lo que pierde. Mientras estabas presente, eras parte del paisaje emocional. Cuando te fuiste, te convertiste en contraste. La distancia transforma lo ordinario en significativo, pero solo si es auténtica. Muchos intentan simular ausencia mientras observan en silencio. Revisan, espían, esperan señales. Eso no es desapego, es vigilancia emocional. Y esa vigilancia te mantiene atado. La ausencia estoica no observa, no calcula, no espera, simplemente continúa. Por eso se vuelve tan poderosa. Mientras el otro intenta entender qué pasó, tú ya estás en otro lugar mental. Y ese desfase genera una tensión interna que el otro no puede resolver contigo. Aquí ocurre algo importante. El arrepentimiento no nace del castigo, nace de la comparación. La persona empieza a comparar su presente contigo ausente. Empieza a notar el vacío que dejaste. No porque lo señales, sino porque ya no lo llenas. Y el vacío no se puede discutir. Solo se siente. Pero atención, el estoicismo no busca que el otro sufra. Busca que tú seas libre. Si el arrepentimiento aparece, es consecuencia, no objetivo. Porque cuando haces del arrepentimiento ajeno tu meta, vuelves a poner tu bienestar en manos del otro. La verdadera victoria es interna. Y esa victoria se consolida cuando la ausencia deja de doler. Cuando ya no cuentas los días. Cuando ya no revisas mentalmente lo que pasó. Cuando el silencio se vuelve natural. En ese punto, algo curioso sucede. Incluso si el otro vuelve a aparecer, ya no tiene el mismo efecto. Sus palabras suenan tardías. Sus gestos se sienten desfasados. Porque tú ya no estás en el mismo lugar emocional. Y esa es la prueba definitiva de crecimiento. Séneca decía que la mayor señal de progreso es cuando lo que antes te perturbaba deja de hacerlo. La ausencia sostenida no solo cambia la percepción del otro, cambia tu identidad. Te conviertes en alguien que no persigue, no suplica y no se explica de más. Alguien que entiende que no todo merece una reacción. Y esa identidad es profundamente atractiva, incluso para quien te subestimó. Pero ya no importa, porque ahora sabes algo que antes no sabías. Tu valor no aumenta cuando alguien te reconoce, sino cuando tú te eliges. En la siguiente parte, exploraremos el momento crítico. ¿Qué ocurre cuando la persona que te hirió intenta regresar? Y cómo mantener tu poder sin caer en viejos patrones. Cuando tu ausencia se vuelve constante y tu silencio deja de ser una reacción para convertirse en estado, ocurre algo previsible. El otro siente el vacío. No siempre de forma dramática. A veces es sutil. Un recuerdo inesperado. Una comparación incómoda. Una noche en silencio. Y desde ahí surge el impulso de volver. Pero no te equivoques. No siempre vuelven por amor. Muchas veces vuelven por desorden interno. Porque tu ausencia les quitó algo que daban por hecho. Tu disponibilidad. Aquí comienza la verdadera prueba. No la de resistir el impulso de escribir, sino la de sostener quien te has convertido. Cuando aparece un mensaje inesperado, una reacción tardía o una excusa disfrazada de interés, el viejo reflejo intenta activarse. Tu mente recuerda. Tu ego se agita. Tu corazón duda. Y justo ahí, muchos destruyen todo el trabajo interno que hicieron. Porque confunden el regreso del otro con validación personal. El estoicismo advierte sobre este punto con claridad. Lo externo nunca debe dictar tu estado interno. Marco Aurelio escribió que nada es tan dañino como permitir que lo ajeno controle tu paz. Responder desde la emoción reactiva es volver al pasado. Responder desde la claridad es actuar desde el presente. Por eso, cuando alguien regresa después de tu ausencia, no lo hace ante la persona que eras, sino ante la persona que eres ahora. Y esa persona debe tener un criterio distinto. La pregunta ya no es, ¿me quiere? ¿Se arrepintió? ¿Cambió? La pregunta correcta es, ¿esto suma o interrumpe mi equilibrio? Si respondes para llenar un vacío, sigues siendo dependiente. Si respondes por curiosidad ansiosa, sigues atado. Pero si respondes, o no, desde la calma, estás eligiendo desde el poder. El estoicismo no te dice que rechaces por orgullo. Te dice que observes sin apego. Escuchar no es volver. Responder no es entregarte. Pero justificarte, explicarte o retroceder en tus límites, eso sí es rendirte.
Muchas personas regresan esperando encontrar la misma puerta abierta, el mismo acceso emocional, la misma disponibilidad. Cuando no lo encuentran, se descolocan, porque no esperaban encontrarte firme. Aquí ocurre algo importante. Si el otro realmente cambió, respetará tu nuevo ritmo, tu silencio parcial, tu distancia consciente. Si no cambió, intentará presionarte, apurar, provocar. Y eso revela todo lo que necesitas saber. Séneca decía que el carácter se revela en los momentos de comodidad, no de necesidad. Quien vuelve solo para calmar su culpa, no tolera límites. Quien vuelve desde la conciencia, sí. Por eso, tu postura debe ser simple, clara y sin dramatismo. No necesitas reproches. No necesitas explicaciones largas. No necesitas recordar el daño. Tu transformación ya habló por ti. El mayor impacto no está en lo que dices, sino en lo que ya no permites. Y aquí viene una verdad difícil. A veces, dejar ir definitivamente es el acto más elevado de amor propio. No todo regreso merece una segunda entrada. Algunos regresos solo sirven para confirmar por qué te fuiste. Cuando mantienes tu centro, incluso un reencuentro pierde poder sobre ti. Ya no idealizas, ya no esperas, ya no temes perder, porque ya aprendiste a estar completo sin esa presencia. Y eso, paradójicamente, es lo que más atrae. Pero tu objetivo ya no es atraer, es sostener tu paz. En este punto, muchas personas sienten culpa. Culpa por no responder como antes, por no abrirse igual, por no ceder. Pero la culpa es una señal de que estás rompiendo un patrón antiguo. Y romper patrones siempre incomoda. Epicteto enseñaba que no somos responsables de las expectativas ajenas, solo de nuestras decisiones. Si el otro se frustra ante tus límites, no es porque seas frío, es porque ya no eres accesible como antes. Y eso es crecimiento. En la última parte, integrarás todo este proceso. Cómo cerrar el ciclo desde la fortaleza. Cómo vivir sin esperar arrepentimiento ajeno. Y cómo convertir esta experiencia en una base sólida para tu carácter. Después de sostener tus límites frente al posible regreso, algo fundamental se asienta dentro de ti. La espera se disuelve. Ya no miras hacia atrás buscando señales. Ya no interpretas gestos. Ya no necesitas confirmaciones externas. Porque comprendes una verdad que transforma todo el proceso. El arrepentimiento ajeno no es un requisito para tu sanación. Mientras esperabas que el otro entendiera, seguías atado. Mientras deseabas que reconociera el daño, seguías entregando poder. Pero cuando su reacción deja de importarte, algo se libera. Marco Aurelio escribió que la serenidad llega cuando dejamos de exigir que el mundo se comporte como deseamos y empezamos a gobernarnos a nosotros mismos. Ese gobierno interior es el núcleo del estoicismo. No significa endurecer. Significa enraizar. Aprendes que no todo merece respuesta. Que no toda herida necesita cierre verbal. Que no toda historia necesita reconciliación. Algunas solo necesitan distancia y tiempo. Y en ese tiempo, tu carácter se fortalece. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la elección. Ya no te defines por lo que te hicieron, sino por cómo decidiste vivir después. Aquí ocurre el cierre real. No cuando el otro se disculpa. No cuando regresa. No cuando admite su error. Sino cuando tú puedes recordar sin dolor. Ese es el punto donde el pasado pierde poder. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y cuando dejas de imaginar escenarios donde el otro se arrepiente, dejas de sufrir. El arrepentimiento ajeno, si llega, ya no te mueve. Si no llega, tampoco te limita. Porque tu paz ya no depende de eso. Este proceso no te convierte en alguien frío. Te convierte en alguien claro. Claro con tus límites. Claro con tu valor. Claro con lo que no estás dispuesto a tolerar. Y esa claridad es una forma elevada de respeto hacia ti mismo. Miras hacia atrás y entiendes que el silencio no fue castigo, fue protección. La ausencia no fue desprecio, fue sanación. La distancia no fue pérdida, fue espacio para crecer. Te das cuenta de que nunca perdiste a alguien. Te recuperaste ti. Y ese es el mayor giro de toda la historia. Porque cuando alguien ya no te define, tampoco puede herirte. Has aprendido a caminar sin explicarte. A avanzar sin demostrar. A vivir sin esperar. Eso es poder estoico. No el poder de dominar al otro, sino el poder de no ser dominado. Si alguien te recuerda, que lo haga desde la ausencia. Si alguien se arrepiente, que lo haga en silencio. Si alguien vuelve, que encuentre a alguien distinto. No por venganza,
por evolución. El verdadero triunfo no es que el otro sienta tu ausencia, es que tú ya no sientas la suya. Y cuando eso ocurre, el ciclo se cierra de forma natural, sin odio, sin drama, sin ruido, solo con una calma firme que ya nadie puede quitarte. Como decía Epicteto, no es lo que sucede lo que nos perturba, sino la opinión que tenemos de ello. Hoy, tu opinión cambió, y con ella, tu vida. Este no es el final de una historia con alguien más. Es el inicio de una relación contigo mismo, basada en respeto, sobriedad y fuerza interior. Has dejado de buscar justicia afuera. Has dejado de pedir comprensión. Has dejado de esperar arrepentimiento. Y en ese acto silencioso, recuperaste tu libertad.